Buenos días, mi nombre es Kiara Chávez Jaime y en este video voy a estar hablando un poquito sobre la traducción del ARN, en otras palabras, la síntesis de proteínas. La traducción es un proceso que convierte la información del ARN mensajero en una secuencia de aminoácidos para formar una proteína. Ocurre en los ribosomas con ayuda del ARN de transferencia y otros factores. La traducción en un contexto de síntesis de proteínas es el proceso en el que la información genética codificada en una molécula del ARN mensajero es decodificada por un ribosoma para sintetizar una cadena de aminoácidos, creando así una proteína. En este proceso tenemos factores importantes como lo es el ARN mensajero, que es la molécula que transporta el código genético desde el ADN. Contiene una secuencia de nucleótidos que se leen en tripletes y se conocen como codones. Los ribosomas, que son la maquinaria celular donde ocurre la síntesis proteica, están compuestos por una subunidad mayor que se coloca arriba y una menor, obviamente se coloca abajo. Y se encargan de leer el ARN mensajero y de ensamblar los aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas que se unen en una secuencia específica para formar la cadena polipeptídica. Y el ARN de transferencia, que son pequeñas moléculas que actúan como adaptadores. Cada ARN de transferencia lleva un aminoácido específico en un extremo y un anticodón complementario a un codón del ARN mensajero en el otro extremo. Ahora bien, en la traducción la podemos dividir en tres procesos, que sería la iniciación, la elongación, la terminación. La iniciación tiene como objetivo colocar el codón de inicio, que normalmente es el AUG, en el sitio P del ribosoma con el ARN de transferencia iniciador y posicionar el ARN de mensajero correctamente. En la primera fase del proceso de síntesis de proteínas se ensambla el ribosoma en el ARN mensajero, en el codón de inicio, comenzando con el ARN de transferencia que lleva el aminoácido metionina para colocar un complejo de iniciación funcional que permita la elongación. Ok. Es importante que nosotros tengamos en claro que siempre en la iniciación de la traducción, el aminoácido el primerito, va a ser siempre la metionina. Y normalmente el codón de inicio casi siempre es el AUG. Muy bien. En la iniciación, el factor de inicio 1 y 3 se van a pegar a la subunidad menor del ribosoma y se va a activar. La metionina y el tRNA van a juntarse por un aminoácido tRNA sintetasa y ahora se van a nombrar aminoácido tRNA. Este lo va a agarrar el initiation factor 2 y los va a colocar en el sitio P del ribosoma. A este sitio P se le va a unir la subunidad ribosomal grande o la mayor, formando el complejo de iniciación completo, el cual va a estar listo para iniciar la síntesis de la cadena polipeptídica. La elongación es la etapa de la síntesis de proteínas donde un ribosoma se desplaza a lo largo del ARN mensajero, añadiendo un aminoácido a la vez a la cadena polipeptídica creciente, de acuerdo con la secuencia de los codones del ARN mensajero. Durante este proceso cíclico, los aminoácidos ARN de transferencia se entregan al ribosoma, se forma un enlace peptídico para extender la cadena y el ribosoma se transloca al siguiente codón, siendo asistido por factores de elongación como el elongation factor 2 y el elongation factor G. En la elongación, el ribosoma va a avanzar a lo largo del ARN mensajero leyendo cada codón. Por cada codón por cada codón, un ARN de transferencia con el anticodón complementario trae el aminoácido correspondiente al ribosoma. El ribosoma va a catalizar la formación de un enlace peptídico entre el aminoácido recién llegado y la cadena polipeptídica en crecimiento. Em, una vez que el ARN de transferencia se empareja, se forma un enlace peptídico entre el aminoácido que transporta y la cadena de aminoácidos en crecimiento que se encuentra en el sitio
P del ribosoma. El ribosoma se desplaza un codón a lo largo del ARN mensajero. Esto va a hacer que el ARN de transferencia sin aminoácidos se mueva al sitio E de salida y el ARN de transferencia con la cadena polipeptídica pase del sitio A al sitio P. El ARN descargado se libera del sitio E del ribosoma, dejándolo libre para que se una un nuevo ARN de transferencia. Este ciclo se va a repetir hasta que el ribosoma encuentre un codón de terminación en el ARN mensajero, lo que da por finalizada la síntesis de proteína. Es importante mencionar que el elevation factor 2 es el que va a llevar al aminoácido a el lugar en donde tiene que estar, al sitio A. Y el elevation factor G es el que lo va a mover tres, tres nucleótidos, o sea, un codón, para que pueda ingresar otro. Ahora, en la terminación, es la fase final de la síntesis de proteínas. Esta ocurre cuando el ribosoma encuentra un codón de parada, que pueden ser UAA, UAG, UGA, en el ARN mensajero. En lugar de un aminoácido, este codón es reconocido por factores de liberación como el elevation release factor en eucariotas, que se unen al ribosoma, lo que va a desencadenar la liberación del polipeptídico completo y el desensamble del ribosoma. El ribosoma va a avanzar a través del ARN mensajero y al llegar a uno de los tres codones de parada, se detiene. La entrada de los factores de liberación. No existen ARN de transferencias que reconozcan los codones de parada. En su lugar, las proteínas llamadas factores de liberación se unen al sitio A del ribosoma. La unión del factor de liberación induce la hidrólisis del enlace entre el polipeptídico y el ARN de transferencia en el sitio P, liberando así la cadena proteica. La terminación también provoca la separación de las subunidades ribosomales, el ARN mensajero y el ARN de transferencia, para que puedan ser reciclados para la síntesis de proteínas. El elevation release factor lo que va a hacer, va a separar la subunidad mayor y la menor. En otras palabras, quiere decir que corta la proteína, el cual es el resultado. El resultado de la traducción del ARN es una proteína, específicamente un polipeptídico, que es una cadena de aminoácidos cuya secuencia está determinada por los codones del ARN mensajero. Todo este proceso se va a llevar a cabo en el ribosoma, que lee los codones de tres bases del ARN mensajero y los traduce al orden correspondiente de aminoácidos para formar la proteína funcional. Como podemos observar, la cadena polipeptídica, cuando se corta, toda esa cadena se va a comprimir y va a formar a la proteína. Por mi parte, esto sería todo. Espero haber explicado bien y haber aclarado algunas dudas. Gracias.